Escobar Tobar y al maestro Carlos Aguirre Romo, que ya están aquí con nosotros en Reporteros MX. Querido Jesús, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querido Manny, querido Carlos? Un verdadero placer, como siempre, compartir con ustedes estos minutos. Muchas gracias, estimado Jesús. Querido Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Manuel. Jesús, un fuerte abrazo desde la capital del estado de Zacatecas. Un placer, como siempre, igual estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Carlos. Pues en esta ocasión vamos a iniciar con un video. El presidente López Obrador ya se iba, y un reportero, que Dios lo bendiga mucho, con mucho colmillo, le pregunta, presidente, una declaración sobre el caso Loret de Mola, y como al presidente casi no le interesa hablar del feudo con Loret de Mola, dice, sí es cierto, y sucedió lo siguiente. Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirve de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia. Es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia. Loret de Mola es de los periodistas más corruptos de México. Hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, que está completamente corrompido. Es perder el tiempo, pero desde luego cada quien es libre, ¿no? No veo a Pío desde hace 5 años, 6, y no voy a andar dando consejos. Yo me hago cargo nada más de Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad, nada más. Lo quiero mucho a mis hijos y a mis familias y todo, pero yo no me pertenezco. Yo soy dirigente de un proceso de transformación. Estoy enfrentando a una mafia. Y como los conozco bien, pues, ¿qué le van a hacer a Loret de Mola si es experto, maestro en montajes? ¿Para qué se mete? Y eso que le va a dar 200 millones, pues no le va a dar nada. Ya desde ahora lo puedo adelantar. Si no quiso Loret que cambiáramos todos los bienes que tenemos, intercambiáramos, iba a dar mucha tristeza dejar la quinta de Palenque, porque es una herencia familiar, pero me iba yo a rayar, porque me iba yo a quedar con una mansión que tiene en Valle de Bravo. Pues al final no se rayó el presidente López Obrador. Jesús Escobar, Andrés Manuel López Obrador refiere, Loret de Mola, periodista corrupto, está protegido por jueces corruptos, es amigo de Genaro García Luna y ahora de los elementos del Poder Judicial. Es una pérdida de tiempo, refiere al caso de Pío López Obrador. En un contexto electoral, Jesús, hasta parece que le hacen un favor a Loret con este careo, ¿no? Con esto que hace Pío. Resulta raro el timing y también plantear el escenario. Las probabilidades de que Pío López Obrador consiga lo que exige, que en este caso son 400 millones de pesos, que 200 millones le dé Loret y 200 millones le dé Latinos, pues parece prácticamente imposible. Y eventualmente eso significaría una derrota para Pío López Obrador. Ergo, ya estoy viendo a los medios de comunicación también adjudicándosela a López Obrador. Es una derrota por parte del dictador de Palacio Nacional y demás. ¿Qué opinas, Jesús? Sí, a mí me parece muy inoportuna, por decirlo lo menos,
Y también me parece innecesaria, en realidad, porque hay que recordar que este caso ya se había cerrado. Se había cerrado ya hace algún tiempo, incluso el propio presidente había manifestado su opinión al respecto y hacía referencia a algo similar a lo que escuchábamos en este momento, aunque de manera más escueta, en donde señalaba que no tenía caso realmente involucrarse en ese tema, porque a final de cuentas siempre iba a recaer en su gobierno. Es más, cuando se van a conocer estos videos, recuerdo bien que al otro día en la mañanera, porque fueron dados a conocer en Latinos en la noche, al día después López Obrador dijo, no vamos a tocar a nadie, la libertad de expresión aquí no se va a ver afectada, punto de aparte, es un asunto entre mi hermano y Loret de Mola. Para nadie es un secreto que Carlos Loret de Mola tiene muchos años, pero muchos años de que dejó de ser un buen periodista. Es un mercantilizador de la información, por decirlo de manera amable. Es un personaje que ha hecho de la noticia un negocio y que junto con otros personajes han conformado una especie de élite periodística que tarde o temprano trata de extorsionar a empresarios, a políticos, a colegas, a diversos personajes. ¿Con qué? Con el poder precisamente de su micrófono. Ahora, Loret es un personaje que responde a las órdenes, por supuesto, de sus patrones. Lo ha hecho toda la vida. No es algo nuevo tampoco. Desde que estaba en Televisa, el famoso montaje en contra de Floras Cancé y que mantiene en la cárcel a los Vallarta, no fue idea de él, eso es un hecho. Él ejecutó una orden, pero estuvo dispuesto a hacerlo y estuvo de acuerdo en hacerlo. Una orden que venía de Bernardo Gómez, que venía de Genaro García Luna, que venía de Eduardo Margolis, que son verdaderamente peces gordos, pero ahí tienes dos caminos. Puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto es totalmente inmoral, esto es totalmente antiético, estamos criminalizando a una persona inocente, estamos fastidiándole la vida a las personas. Aquí tienes tu espacio, con permiso, yo me voy para otro lado, pero eso sería pedirle dignidad a alguien que en definitiva no la tiene. Y no quiero sonar denostativo u ofensivo hacia la persona de Carlos Loret, me refiero particularmente a su labor periodística, porque personalmente no lo conozco, pero lo que sí me queda claro es que es alguien que ha sido utilizado desde hace mucho tiempo para golpear la figura de Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo muy bien la molestia que hubo por parte del comunicador cuando estaba la campaña de 2018 y Televisa formaba parte de este séquito de grupos de medios corporativos que se lanzaron en contra de la campaña del político tabasqueño. Cuando se dieron cuenta que López Obrador no iba a perder, que en esta ocasión no había manera de que pudieran provocarle una derrota, que la victoria de Andrés Manuel era un hecho, fue entonces que incluso Televisa modificó su línea editorial y empezó a abrirle espacios de manera urgente tanto a Andrés Manuel como a otros personajes de Morena, entre estos incluso la propia Claudia Sheinbaum, hoy candidata a la presidencia, en ese momento candidata a la jefatura de gobierno. Y fue entonces cuando le dieron la orden a Loret que modificara el discurso, algo que él, por una razón netamente personal, me imagino, estoy aquí especulando, lo que nos ha dicho gente que trabajó con él es que por una razón netamente personal no estuvo de acuerdo y empezó a enturbiarse un poco ya la relación con sus jefes, no precisamente con Andrés Manuel. Ya estando Andrés Manuel como presidente, viene esta salida por parte de Loret que mucho se debió a pleitos internos en Televisa, a disputas internos de poder en Televisa y nada que ver con una supuesta censura, como nos dijeron años después con Azucena, con Pascal Beltrán y con todo aquel que pierde el empleo. Ahí el tema es que Loret se mantuvo en esa línea, en querer convertirse o venderse como el periodista que iba a ser la contraparte de la Cuarta Transformación, el periodista que iba a ser el crítico. Algunos perdidos por ahí lo ubicaban como la voz que iba a cuestionar el poder, como en lo que alguna época hizo el maestro José Gutiérrez Vivó, algo sumamente ofensivo para el maestro Gutiérrez Vivó y para cualquiera que realmente sepa lo que es el buen periodismo. La realidad es que Loret se mueve totalmente por sus intereses, totalmente por intereses económicos, totalmente por intereses que han secuestrado la verdad en este país, que la han acomodado a sus propios intereses y que por esa razón es el vocero hoy por hoy de los anti-López Obradoristas, porque les dice lo que quieren escuchar, fomenta el odio hacia el presidente de la República, fomenta la mentira, la abraza como parte esencial de su narrativa, y por esta razón a mí me parece un error de Pío López Obrador, insisto, por lo menos una pues falta de tacto completamente, que le den armas para revictimizarse literalmente y enrollarse en la bandera del héroe del periodismo, porque ahora resulta que ya es el héroe, ¿no?, de la libertad de
de expresión, y si tenemos ese tipo de héroes, pues mejor me voy a dedicar a, no sé, al patinaje sobre hielo o algo por el estilo, ¿no? Donde estoy seguro que lo harías muy bien, querido Jesús Escobar. No sé patinar, hermano. Carlos Aguirre, nuestro Julian Assange mexicano. De hecho, anoche en 7 minutos, un monólogo digno del CEA de Televisa, en donde otras cosas decía, ¿qué falta? ¿Que me embarguen? ¿Que me metan a la cárcel? Lo que más desearía Carlos Loret es que pisara prisión, Carlos, me queda perfectamente claro. Es su gran anhelo porque es lo único que le bastaría para que toda esta narrativa que durante 6 años ha tratado de establecer, donde existe una censura, una coartar la libertad de expresión en México, pues sí, pero no es el caso. No, pero él perversamente está llevándolo precisamente para que la narrativa sea que es un perseguido político, que ya lo dijo, ya volvieron a sacar el hashtag Todos somos Loret, yo al igual que mi querido Jesús, si él va a ser el héroe, no, pues yo prefiero dedicarme a vender empanadas, ¿no? Porque ya más es un trabajo muy, muy honroso, pero yo no soy Loret y yo sé que ustedes tampoco. Un aficionado al periodismo, con todo respeto, difiero de Jesús, para mí nunca ha sido un buen periodista. Loret de Mola ha sido un hombre acomodaticio, gracias a las buenas artes que tuvo en su momento el padre Rafael Loret de Mola, y gracias a todo esto, pues al abuelo de Carlos Loret, al que le señalan al abuelo, por cierto, el asesinato de un progresista, el Charras, en aquellos años. No les gusta la libertad, mucho menos la libertad de expresión, la libertad de manifestación, por eso asesinaron, presuntamente fue el abuelo de Loret, al Charras. Pero dentro de todo esto, yo creo que Loret de Mola no ha calculado que algún día tendrá que llegar a la cárcel, porque ha hecho mucho daño, principalmente a la familia Vallarta, pero ha hecho mucho daño a mucha gente más, inclusive alrededor de los Vallarta. Israel Vallarta ya con 18 años preso sin que le dicten sentencia, porque no hay elementos, no hay argumentos para lo mismo. Hay otros personajes como Carlos Luis Cárdenas Palomino, detenido precisamente por estos temas. El mismo Loret de Mola reconociendo que se había equivocado y que se le había escapado decir que en ese momento estaban torturando en vivo y en directo para Televisa y para TV Azteca a Israel Vallarta. Hubo un conflicto diplomático, tuvo que venir Nicolás Sarkozy a llevarse a la ciudadana francesa Florence Cassé, que ella pues en su libro señala de que todo fue un montaje, y todos sabemos que fue un montaje. Ya describió mi querido Jesús, nos recuerda a Eduardo Margolis, que sigue gozando también de impunidad, pero Carlos Loret de Mola se la ha pasado, como dijo el presidente López Obrador, generando montajes. Dentro de muchos y los más reconocidos, pues está el que fue a Afganistán, presuntamente como corresponsal de guerra, y que se sabe que ese cañón pues lo utilizaban los ciudadanos afganos pues para que los turistas se tomaran fotografías, películas. Ahí inclusive cuando está transmitiendo, está conduciendo, se escucha la voz de López Dóriga cuando detonan ese cañón, un cañón viejo ruso. Antes se ve que pasan unos ciudadanos afganos por enfrente del cañón, y él estaba diciendo que estaba en un fuego cruzado, y pues nadie se veía corriendo ahí, había gente, hasta unos jóvenes ahí, viendo cómo estaba transmitiendo el corresponsal de guerra, Loret de Mola. Recordemos en uno de los terremotos tan graves, tan tristes que han ocurrido en la Ciudad de México, lo de Frida Sofía. Bueno, ha generado problemas verdaderamente graves Loret de Mola, no solamente a estas familias, sino al pueblo de México, porque es de los personajes que en base a sus mentiras, a sus sofismas, pues ha venido dividiendo a la opinión pública, y él atiende perfectamente a una narrativa que ahora la traslada, porque en realidad él, si nos damos cuenta, ni siquiera le interesa a Pío López Obrador. Él salió diciendo que había sido una mañanera más, y que Pío era otro López Obrador, y que hablan y hablan y hablan y sin sustento, y que luego que es un perseguido político. Y obviamente, como tú lo adelantabas, Manuel, pues ya la prensa corporativa, sumados a esto, una escandalosa Azucena Uresti, con un escandaloso representante de Artículo 19, diciendo que cómo era posible que ahora se estuviera llevando al banquillo a quien estaba denunciando. Pero es que las denuncias en el periodismo deben de ser sustentadas, y no ha sustentado absolutamente nada. Doy algunos datos de la información tan importante que ya adelantó mi querido Jesús, porque efectivamente López Obrador dijo en su momento que si era responsable Pío López Obrador, que fuera castigado, pero inclusive
en el diario El País, firmado por Cédric Raciel, ahí se pronunció la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que depende de la PGR, no de gobierno federal ni de nada, un ente autónomo como independiente como es la Fiscalía General de la República. Bueno, pues la FEPADE resolvió que se cerraba la investigación que inició en el año 2020 contra Pío López Obrador, porque pues en esos videos no se comprobaba absolutamente nada, todo fue una difamación, un infundio, pero también hay que recordar una cosa, que Pío López Obrador efectivamente tiene muchos años, dijo López Obrador, 5 más años, dice Pío que tiene 9 años, que no tiene trato con el presidente de la República, pero hay que recordar que en tiempos anteriores Pío López Obrador ha hablado fuerte en contra del presidente López Obrador. Hay que recordarle al auditorio que Pío López Obrador pidió el voto a Morena y a los simpatizantes de Morena para que fuera Marcelo Ebrard Casaubon el candidato a la presidencia de la República, porque según eso, Pío López Obrador, pues Ebrard era el único que iba a sacar adelante o que iba a seguir con el proyecto de la Cuarta Transformación, cuando sabemos que esto no es posible. Acaba de ir hace poco a Grupo Fórmula, donde él se siente muy cómodo, me refiero a Marcelo Ebrard Casaubon, y entre otras preguntas que le hicieron ahí, es si iba a acompañar las iniciativas de Claudia Sheinbaum, y él dijo que no, que él iba a votar las que a él le parecieran que fueran las correctas. ¿Cuándo se ha visto a Marcelo Ebrard, con esto voy cerrando, que esté apoyando la candidatura de próximamente, pasado mañana, inicia la campaña de Claudia Sheinbaum? En un momento muy desafortunado, porque lo hace Pío López Obrador ahorita, que no tiene buena relación con su hermano López Obrador y que él quería que el candidato fuera Marcelo Ebrard Casaubon, cuando con esto termino, Marcelo Ebrard sigue trayendo en operación a Fernando Coca que fue jefe de información con Broso cuando estuvo en Televisa, en el lamentado El Mañanero, que así se llamaba el de Broso, y que luego hace un bulo donde culpa de todo lo de la línea 12 a Claudia Sheinbaum, pero hay que recordar por qué salió yendo de México. Marcelo Ebrard dice que fue por Peña Nieto, ¿no? Salió yendo por lo de la línea 12 del metro, y con esto regreso a los micrófonos. Un Marcelo Ebrard bastante debilitado, Jesús, incluso en el Senado solamente hay 2 marcelistas. Él, para empezar, ¿no? Que ya, ya es suerte, y Malu Micher, ¿no? Se apunta a que Adán Augusto López Hernández se perfilaría para ser el próximo líder del Senado. Hasta donde yo sé, hay alrededor de 23 senadores de Morena o candidatos a senadores de Morena que forman parte del grupo político de Adán Augusto. Entonces, un Marcelo Ebrard ciertamente bastante debilitado y ambiguo, ¿no? En esas presencias que lo podríamos ver, por ejemplo, este próximo viernes, y con eso doy vuelta a esta ronda, preguntarle sobre los arranques de campaña de los 3, ¿no? Creo que los 3, parece que no, pero los 3 tienen una connotación muy bonita, un simbolismo detrás de ello. Para empezar, Claudia inicia lo grande, inicia en el Zócalo capitalino, a tan solo unos meses de que ya se haya vuelto peatonal, ¿no? Dato curioso. Y esperan, donde también tengo entendido, unas 250,000 personas para que no solamente se llene el Zócalo, sino también el centro histórico de la Ciudad de México. Claudia inicia en casa, Claudia juega de local, Claudia juega en la capital del país y juega enfrente del Palacio Nacional, donde espera en 7 meses despachar ahí un gobierno, Jesús. En el caso de Xóchitl, bueno, yo no sé qué habrán hecho los zacatecanos, acá me va a decir mi querido Carlos, pero iniciará en Fresnillo, Zacatecas. Curioso que Xóchitl inicia ya en Fresnillo, y Maínez iba a iniciar en Magdalena de Quino, ¿no? Cuna de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero trasciende que Luis Donaldo Colosio hijo reclamó de ya no hagan política con la imagen de mi papá, y ahora lo movieron a Jalisco, ¿no? Va a iniciar allá en Jalisco, en Lagos de Moreno, y resulta que ya Enrique Alfaro dijo, no, yo no soy esos de arráncate compadre, ni fosfo, puros payasos. Entonces, cada uno tiene un contexto y una historia detrás, Jesús, y me gustaría que analizáramos todos y cada uno de ellos. Sí, en el caso, por ejemplo, de Marcelo, a mí me parece que es consecuencia. Al final de cuentas, es consecuencia de las decisiones que tomó, es consecuencia de las declaraciones que hizo, es consecuencia de las bravatas que lanzó, es consecuencia del camino
que decidió tomar después del resultado que no le favoreció en la elección interna de Morena. Y muchos analistas, gente cercana a él, se lo advirtieron y sin embargo él decidió escuchar a ese grupo en donde está Malu Mischer y otros más que consideraron que hacían lo correcto, aun y cuando se sabe perfectamente que incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador habló directamente con Marcelo Ebrard para hacerle ver la situación que se estaba viviendo y él pues decidió hacer acá, decidió hacer allá y se quedó pues, totalmente desinflado. Incluso recordó a su maestro, recordó a su gran referencia política, Manuel Camacho Solís, cuando Manuel Camacho abandona finalmente el PRI, ¿no? Llega a un pequeño partido, el Partido del Centro Democrático, y finalmente tiene que declinar en una contienda presidencial, si no mal recuerdo, después de un debate en donde definitivamente pues quedó a deber, esto en el año 2000, cuando amenazó con dar a conocer información de la Bastida y finalmente no lo hizo. ¿A qué me refiero? A que después de una gran bomba, después de un gran berrinche, pues quedan ahí, aislados, tristemente. Y digo tristemente porque Ebrard me parece que es un tipo que ojalá Claudia lo sepa utilizar, sobre todo en lo que va a ser la relación con Estados Unidos. Desde el Senado de la República se tendrán que discutir muchos temas vinculados con la agenda bilateral y me parece que con la nada, pero nada complicada, digámoslo así, llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, un personaje como Ebrard que ya tuvo esa experiencia desde la Cancillería puede serle útil a Claudia Sheinbaum. Claro, dependerá quién se queda al frente de la dependencia ya durante la gestión de Claudia. Ahora, en el caso de los arranques de campaña, yo creo, querido Manny, que efectivamente cada uno de ellos tiene una característica muy especial que define a las candidatas y al candidato, y empezaría de atrás para adelante. En el caso de Álvarez Maínez, pues es el desastre de su campaña. O sea, Álvarez Maínez hoy por hoy, yo no le recuerdo un solo spot, un solo video, uno solo que supere al que sale cheleando. Así de sencillo. Ya sea en un estadio de fútbol, ya sea con Samuel García, un personaje que, ojo, porque es la última vez que creo que lo digo, coincido con Alfaro, son una bola de payasos, esto es cosa seria. Entonces, la verdad, las cosas que lo muevan de Magdalena de Aquino a que lo manden a Jalisco, pues te muestra un candidato que llegó de emergencia, que llegó porque ahí estaba, que llegó porque Dante así lo quiso, es decir, se quiso hacer a un lado o de plano se le impusieron y le dejó el trabajo de los papás a los niños y ahí están precisamente las consecuencias de lo que estamos viendo. Un candidato de Movimiento Ciudadano que parecía que iba a dar mucha más pelea, que parecía que podía crecer de manera interesante y que a final de cuentas se convirtió en eso, ¿no? En un producto completamente desechable que lo mueven como títere, que lo mueven como alguien que no tiene ningún tipo de repercusión, porque así es, definitivamente. En el caso de Xóchitl Gálvez, ella obviamente va a explotar hasta la saciedad el tema del miedo, el tema de la inseguridad. Es lo único que le queda directamente a la derecha, porque en materia económica los números han estado derrumbando cada una de sus narrativas. Entonces, en realidad, a la derecha solo le queda explotar el miedo de la población, le queda explotar la violencia y lamentablemente, y Carlos no nos dejará mentir, Zacatecas vive momentos complicados y particularmente lo que es el municipio de Fresnillo. Entonces, el hecho de que inicie ahí es parte precisamente de esta manipulación narrativa en torno a la violencia políticamente controlada, porque a lo mejor voy a pecar de conspiranoico, que ahora resulta, según Carlos Bravo Regidor, pues somos todos aquellos que vemos cosas raras alrededor de la campaña de la DEA, el New York Times y ProPublica, y en ese sentido, para mí quienes controlan la violencia directamente pues son los verdaderos jefes del crimen organizado, estos empresarios políticos militares, quienes por supuesto la utilizan para su beneficio y ahí están insertados las agencias de inteligencia norteamericanas y ni siquiera es una opinión, queridos, está la historia, valdría la pena pegarla a los libros y darnos cuenta que ha pasado durante tantos y tantos y tantos años con la participación de estas agencias en diferentes países donde ha habido golpes de Estado, donde ha visto este tipo de situaciones y cómo están involucrados el tema de las drogas. Y en el caso y en ese sentido, concluyo con Xóchitl en el sentido de que va a tratar de explotar eso, va a tratar de explotarlo hasta la saciedad, aun y cuando me queda claro que Xóchitl Gálvez no tiene posibilidad hoy ya ninguna de ganar. La posibilidad que pudiera haber existido ya se le pasó a Xóchitl Gálvez desde hace rato, no ha hecho una buena campaña, sí está mejor estructurada que al principio, pero la realidad de las cosas es que hoy por hoy ya es una campaña que navega sin rumbo, y navega sin rumbo porque no tienen un plan claro desde el principio, porque su oferta es regresar a lo del 2018, y entonces en ese sentido lo que te están ofreciendo es por lo que votaste en contra.
es decir, una enorme, pero enorme esquizofrenia política. Y llego a Claudia que estuvo de gira, Claudia Sheinbaum, que estuvo de gira en medios, tour de medios, como se le dice coloquialmente, y me centro sobre todo en las entrevistas de Radio Fórmula. También estuvo en Sin embargo con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, pero me parece que las de Radio Fórmula son una referencia directa de cómo se manejó Claudia Sheinbaum, y me parece que lo ha hecho muy bien, es decir, supo defender esa cercanía natural que tiene con Andrés Manuel López Obrador, contrarrestar esas versiones de que va a ser manipulable, de que va a ser manejada, de que no tiene personalidad, de que no tiene carácter, de que vamos a ver un maximato. Supo analizar y responder de manera muy, pero muy enfática en puntos claves que se le intentó manipular, como el crecimiento económico y el desarrollo económico, y supo definir lo que todo mundo tendría que darse cuenta ya desde hace mucho tiempo, con una frase que me encantó, cuando dijo: nunca van a escuchar decir por el bien de todos primero los ricos, ¿no? O sea, y claro, por supuesto que somos parte, Andrés Manuel López Obrador y yo, de un mismo movimiento, y yo ofrezco la continuidad. Entonces, en ese sentido, en un país en donde el presidente de la República tiene una aceptación cercana al 70%, nada más para darnos cuenta, pues obviamente que todo se define en si Claudia es la continuidad. Los que están a favor de López Obrador van a apoyar a Claudia Sheinbaum por obvias razones, aun y cuando no sea, tal vez su primera candidata no haya sido, la van a apoyar. Quienes no están a favor de López Obrador van a buscar a Xóchitl Gálvez. Ahí el punto trágico para mí, verdaderamente trágico se los digo, es que aún dentro, y con esto concluyo, aún dentro de ese grupo, hay gente que no quiere a Xóchitl Gálvez y prefiere quedarse en su casa por la vergüenza que ha generado esta estrategia fallida en toda la extensión de la palabra, ¿no? Mascachicles. Bueno, los Tridents les ha ido muy bien en publicidad estas últimas semanas, para ser honesto, querido Carlos. ¿Cómo ves los tres arranques oficiales? A lo mejor y quieres iniciar con Fresnillo, Zacatecas. ¿Por qué? ¿Por qué en el estado de Zacatecas, querido Carlos, iniciaría Xóchitl Gálvez teniendo bastiones todavía como Guanajuato o la Benito Juárez o la Torre Mítica? Pero no, decide hacerlo en Fresnillo, en Zacatecas, Carlos. Bueno, pues es parte del golpeteo, es parte del golpe blando. Están entre el paso 4 o 5, generar miedo a la opinión pública, a la sociedad, desesperarlos, llenarlos de angustia, echarle a la prensa de otros países, a los políticos de otros países que está ocurriendo. Lo estamos viviendo actualmente, esperando que culmine el golpe blando, el paso 5, renunciando quien está a cargo de un país. Pero sabemos que López Obrador pues no va a renunciar. Él tiene una frase que no pueden quitar a quien no se sabe vencer, algo así, se me escapa la frase. No se puede vencer a quien no se sabe rendir. Exactamente, así es, gracias. Del legendario Babe Ruth. Entonces, ¿por qué viene a Zacatecas? Lamentablemente el municipio de Fresnillo, Zacatecas, desgobernado desde hace tiempo por los Monreal, porque aunque no esté la marca como tal, el apellido Monreal, han tenido gente como Benjamín Medrano en un momento dado, que luego se separó, se fue al PRI, pero pues es hechura de ellos, y en 6 años que casi estuvo Saúl Monreal, pues se disparó fuertemente la inseguridad. Es el municipio número 1 en la República Mexicana con mayor percepción de inseguridad. En segundo lugar está la capital del estado de Zacatecas con el mismo nombre. Y viene Xóchitl Gálvez precisamente a lucrar con ello, cuando pues se le olvida que el estado que produce más cantidad de violencia semana a semana, mes a mes, pues es precisamente Guanajuato. Se habla que en Aguascalientes, a donde también va a ir, desgobernado por la que le llaman Tere Moches, tiene muy chayoteado a la prensa de Aguascalientes para que no se sepa. También hay situaciones complicadas de inseguridad, posiblemente no como en Fresnillo, no como en la capital del estado de Zacatecas, pero también Aguascalientes, que está a cargo del PAN, pues no están en las mejores condiciones. Inclusive Rodrigo Reyes Muguerza, que es el secretario general de gobierno, enviado al segundo año del sexenio de David Monreal, llegó desde la Jucopo en el Senado. Rodrigo Reyes Muguerza, joven que trabajaba con Ricardo Monreal, llegó como secretario general de gobierno, y pues mofando se dice que está bien que vaya a Fresnillo, que vaya a Plateros y que le pida al niño de Atocha que le vaya bien, que se encomiende a Dios, que se encomiende a él, porque
en estos temas de inseguridad, pues en una muy lamentable, le preguntan a David Monreal que cómo está esta situación y dice pues que todos los zacatecanos no nos queda otra más que encomendarnos a Dios, ¿verdad? Porque está muy fea la inseguridad. Entonces el mismo golpeteo que está haciendo Xóchitl Gálvez, y sabemos que ahí van a centrar ellos su narrativa cuando se les olvida que precisamente quienes generaron toda esta violencia pues fueron los gobiernos del PAN en la docena trágica panista, como yo le llamo, y le llaman muchos también. Y Claudia Sheinbaum, pues ella va a lo grande, porque ella tiene la seguridad, tiene la confianza, pues de abarrotar, de llenar, de reventar la plancha de la plaza de la Constitución, el Zócalo que se le conoce en la Ciudad de México, calles aledañas. Ojalá que lo pueda lograr, porque el único que había llenado y sigue llenando, el único, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente la plancha, López Obrador, hasta las calles alternas. Y bueno, pues Álvarez Maínez, ya lo dijeron ustedes, simplemente pues alguien que está ahí jugándole al político. En Zacatecas no tiene ningún arrastre. Y bueno, pues esperemos que mañana, pues así están, pasado mañana, perdón, el viernes, están iniciando quien tiene la seguridad de seguir adelante. Y en esto que fue a este tour, a esta gira en medios corporativos y en medios independientes, como fue al grupo Fórmula, Telefórmula, Radio Fórmula, donde estuvo Claudia Sheinbaum, pues vimos la diferencia, cómo son disque entrevistas que le hacen a la candidata de la oposición, muy acomodaditas, inclusive ayudándole a las respuestas para que no se equivocara, permitiéndole hasta que lea la respuesta a las contestaciones, y a Claudia Sheinbaum pues todo lo contrario, ¿no? Incluso Joaquín López Dóriga, pues olvidándosele su labor de cuestionar a la candidata ya de Juntos, de Seguimos Haciendo Historia, y en momentos pues hasta debatiendo con la propia Claudia Sheinbaum, defendiendo a Xóchitl Gálvez, un Ciro Gómez Leiva también en Fórmula, diciendo que es muy amigo y quiere mucho a Xóchitl Gálvez, pero pues dándole las gracias porque dijo: mi jefa de gobierno, mi secretario de seguridad, refiriéndose a Omar García Harfuch, estuvieron presentes cuando el atentado. Se olvidó de que alguien que también estuvo ahí pues fue Rosa Isela, fue el propio presidente de la República, López Obrador. Pero pues son las diferencias, y Claudia Sheinbaum contestando puntual, es una mujer muy preparada, sabe lo que va a hacer. Me gustó, al igual que a Jesús, pero a mí me gustó más otra respuesta que dio Claudia Sheinbaum con Alejandro Pérez Varela y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas a través del canal Sin Embargo al Aire, donde dijo que ella, una de las propuestas, una de las iniciativas que va a mandar es sufragio efectivo, no reelección, y que ella quiere ser la presidenta de la educación, la presidenta de la ciencia y la presidenta de la cultura. Y efectivamente, pues ella nunca va a decir: por el bien de México, primero los ricos. Va a proteger y va a seguir impulsando la soberanía energética, la soberanía alimentaria, está en contra de los transgénicos, en contra de Monsanto. Y bueno, pues como parte de un proyecto de nación, pues ella obviamente que lo va impulsando, porque ella está sumada a ese proyecto de nación. Porque sí, las preguntas muy misóginas, ¿no? De que si ella va a ser la continuación de López Obrador, de que si López Obrador va a seguir gobernando a través de ella. Pues es una mujer inteligente, tiene un premio Nobel junto con un equipo de científicos. Ella hizo mucho cuando López Obrador fue jefe de gobierno en el Distrito Federal en cosas del medio ambiente, inclusive como jefa de gobierno también lo hizo. Así es que, pues me gustó que barrió y trapeó con López Dóriga. A Ciro Gómez Leiva también le puso su estate quieto y se vio muy bien. También la cuestionaron pues con datos duros, como debe de ser, de manera respetuosa, Álvaro y Alejandro, y bueno, pues ella se vio muy bien. Me gustó mucho la participación en medios corporativos y también en medios independientes, y obviamente por la que tuvo con ustedes, Manuel, con toda la prensa también independiente, que tenemos nuestros canales en YouTube, y pues contestando tranquilamente y dando respuesta de manera como siempre lo hace, frontal. En ocasiones, bueno, pues se pone seria y contesta pues como debe de ser, con seriedad, no siempre tiene que estar sonriendo, pero pues ha dado muestra de lo que va a ser la próxima presidenta de México. Sí, No, nada más, perdón, sí. decirte que hay una respuesta que incluso se le va a Gómez Leiva, o a López Dóriga,
pero que marca mucho cuando tratan de hacerla quedar mal, cuando le dicen que ella estudió su doctorado fuera de nuestro país. Y ella dice, sí, y voy a luchar para que todos tengan esa oportunidad y regrese esto. De esa manera te marca las diferencias que tiene con Andrés Manuel en ese tipo de Ujú. puntos y que son normales. Y López Dóriga mejor prefirió quedarse callado, ¿no? Sí, Así es. y no tiene mucho derecho de andar reclamando pases académicos. El señor Joaquín López Dóriga, cuando pues, en la licenciatura, por según no ir a cubrir al hombre a la luna, bueno, se lo agradecerá a Neil Armstrong, porque muchos no. Bueno, son Pues era las el teacher, Manuel, era el teacher. fue de rito, fue de rito. You have to walk the Sí. talk. Cálmate, Jesús, cálmate. En fin, sí, yo quisiera agregar como comentario muy breve, que en Claudia, más allá de si uno está de acuerdo o no con lo que pueda decir, yo encontré a una mujer sincera. De repente se puede notar esta clase de políticos que tratan de hacer su comentario calculado para no errarle, para no caer en malinterpretaciones. No, yo vi a una Claudia suelta, yo vi a una Claudia muy cordial, una Claudia muy atenta y eso creo que es una muy buena señal. Y aparte, el hecho de que se le dé esta entrevista, que ojalá en el futuro sea a muchísimos más compañeros de medios independientes de redes sociales, es una estupenda señal porque eso indica que Claudia legitima a los comentaristas, a los analistas y a los periodistas que hacen su labor a través de redes sociales, porque hay un debate muy intenso en donde si los que laboramos en redes sociales son periodistas o no son periodistas, si son comunicadores o no son comunicadores, a pesar de que ya incluso hay una resolución del 2017 de la Suprema Corte donde dice que en efecto cualquiera que labore, incluso también en medios alternativos, medios digitales, en redes sociales, también son periodistas. Así que yo sí creo que es un muy buen gesto y una buena cortesía por parte de Shimon Pardo también atender a medios independientes. Jesús Escobar, Carlos Aguirre, yo les agradezco mucho a los dos maestros periodistas por estar aquí con nosotros en Reporteros MX. Jesús Escobar, muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Estamos en nuestro canal llamado Jesús Escobar Tobar, me quedo Manny, en YouTube y en TikTok, por supuesto, también con ese mismo nombre, en X, en @jet1403, y aprovecho esta oportunidad para efectivamente felicitarte y dando un fuerte abrazo por esta entrevista que le hiciste a Claudia Sheinbaum, y que me parece que ahora empieza lo bueno, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que en esta misma charla que tuvo contigo y tú me desmentirás, se muestra también una Claudia con la que Xóchitl difícilmente va a poder. Entonces, tanto estuvo pidiendo Xóchitl el debate y tanto estuvo pidiendo Xóchitl que le soltaran a Claudia, pues se la van a soltar. Y en una de esas, yo no sé si Xóchitl Gálvez llegue como tiene que llegar siquiera al 2 de junio. Como diría José Alfredo Jiménez, querido Carlos, no hay que llegar primero, bueno, en este caso sí habría que llegar primero, pero vamos a ver si llega, ¿no? Importante que el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues que se pongan vivos porque hay que recordar que existen audífonos, microaudífonos transparentes, invisibles, para que no le vayan a estar por ahí dando las respuestas a Xóchitl Gálvez a través de Bluetooth, por medio de audífonos. No tiene nada que hacer Xóchitl Gálvez con la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues les invito a que nos acompañe en Carlos Aguirre Informa. Transmitimos en Facebook, Twitter y YouTube, 8 de la mañana, 9 de la noche, toda hora del centro en la República Mexicana. En el horario matutino es de lunes a viernes, en el nocturno de lunes a jueves. En la mañana hacemos radio por internet, teníamos nuestra estación de radio, sonaba música la mayor parte de las 24 horas del día. Por cuestiones económicas, pues tuvimos que bajar un rato la estación, pero seguimos. Me encanta, yo provengo de radio, mis inicios son en radio, me fascina radio, y pues los invito para que nos acompañen. Ojalá que se pueda suscribir a nuestro canal en YouTube. Ya estamos a poquitos suscriptores de llegar a los primeros 5,000. Queremos seguir creciendo con el apoyo de todos ustedes. Denos la oportunidad de demostrarles nuestra oferta comunicacional, informativa, periodística, porque siempre he dicho que un periodista que no sepa comunicar y que no sepa lo que es informar, pues no es periodista. Por esto de los debates que se están dando, que bueno que Claudia Sheinbaum pues rescata también la importancia de los medios independientes, y los esperamos en esos horarios. También tengo mis redes sociales, Carlos Aguirre Romo,
y del medio de comunicación Carlos Aguirre Informa. Nos encuentran parte de Twitter, de Facebook y de YouTube. Estamos en TikTok y estamos en Instagram, TikTok, Instagram. Pues ahí poco a poquito le voy agarrando ahí cómo manejarlos, pero ahí vamos poco a poquito. Muchas gracias, querido Carlos. Atentos a los esfuerzos informativos de ambos. Gracias, como siempre, por la amistad, por el apoyo, por la colaboración aquí en su casa en Reporteros MX. Jesús, Carlos, muchas gracias. Nos estaremos viendo pronto. Abrazo. Es Jesús Un abrazo, Escobar y saludos.